porque no se entendió. Así que toda la libertad para que ustedes puedan ir interviniendo también. Voy a probar compartir mi pantalla, Pame. Dale, probá, y si no, acá lo tengo el Power. Bueno. Buenísimo, Bien. lo estamos viendo. Se ve ahí. Bárbaro. Bueno, primero, ahí estuve viendo un poco, yo no los pude acompañar en la primer clase, pero estuve viendo que se acuerdan bastante de lo que estuvieron charlando con los profes la semana pasada, así que, bueno, repasar, nosotros hoy vamos a empezar a ver, ustedes vieron un panorama más general la semana pasada de la situación, digamos, de la economía global y dónde nosotros, como trabajadores de la economía popular, nos encontramos en ese aspecto, en ese marco, digamos. Hoy vamos a tratar de acercarnos un poquito más hacia nuestra realidad, es decir, qué es la economía popular, dónde estamos ubicados, cuáles son las características propias de la economía popular, y así avanzar un poquito más hacia adentro de la organización. Así que, bueno, lo primero que me gustaría destacar un poco cuando hablamos de economía popular es si todos entendemos lo que es economía. Porque por ahí pasa, o por lo menos a mí me pasa, que cuando escuchamos en la tele hablar de economía, o cuando los economistas empiezan a hablar con palabras complejas y raras, la verdad es que uno se siente como muy lejos de eso, de poder entender qué es la economía. Pero por ahí volver al origen de las palabras, a su etimología, es decir, de dónde vienen las palabras, nos ayuda a entender su concepto y qué quieren decir. Economía viene de oikos, que significa casa, y nomia, que significa orden o administración. Así que la economía no es más ni menos que la administración o el orden de la casa. Así que ahí le vamos a decir a los economistas que seguramente todas esas palabras raras que nos dicen es para confundirnos y que no entendamos nada, pero todos nosotros entendemos de economía porque todos nosotros, desde que habitamos en nuestra casa, en nuestro hogar, sabemos administrarla. Por eso decimos, por ejemplo, que la economía familiar es la administración de la platita que entra a nuestra casa. Y de cómo se distribuyen los roles también en cada uno de los integrantes de nuestra familia, sobre este dinero que va entrando, quién hace las compras, quién lava los platos, quién cocina, bueno, todo eso tiene que ver con parte de la economía, con el dinero que entra a nuestra casa y cómo se administra y cómo la administramos los que vivimos en ella. Por eso, entonces, cuando hablamos de economía nacional, nos estamos refiriendo a la producción y a la distribución de los bienes de un país. Bueno, entonces, si nosotros utilizamos este concepto y nos preguntamos qué es la economía popular, es justamente eso, al modo en que los sectores populares administran los bienes que están a su alcance. No es más ni menos que eso. Nosotros con eso ya podríamos empezar a entender un poquito esto de qué es la economía popular. De cualquier manera, seguramente ustedes habrán charlado un poco la semana pasada esto de que los sectores populares son esos sectores que van en chancleta. ¿Qué quiere decir esto? Que los sectores populares, y ustedes lo saben mejor que yo, se han inventado su propio trabajo para poder obtener estos ingresos para administrar, digamos. Y eso tiene que ver con una creatividad por parte de los sectores populares a partir de la exclusión generada por este sistema que ustedes también describían hace un ratito. Entonces, decíamos esto de que es este sector que va en chancleta y que de alguna manera se inventa su trabajo porque el Estado y el mercado no han podido generar las condiciones para que todos nosotros podamos tener un trabajo con reconocimiento de todos sus derechos. Ahora bien, vamos a pasar, ahí está. Entonces podríamos definir, vamos a ir como entrando en algunas definiciones un poquito más concretas de lo que es la economía popular. Podríamos entonces definir a la economía popular como el conjunto de actividades laborales que el pueblo se inventó para sobrevivir fuera del mercado formal. Esto que decíamos recién. Ahora, vamos a la siguiente definición.
que esta sería como la definición más completa de economía popular. Podríamos decir entonces que la economía popular tiene que ver con los procesos económicos inmersos en la cultura popular, basados en los medios de trabajo accesibles y al trabajo desprotegido. Todos estos conceptos van como a componer las características más importantes de la economía popular. En este concepto está el corazón de la economía popular. Cuando nosotros querramos definirlo, nos vamos a acordar de estas 4 características que ahora vamos a charlar. No nos preocupemos porque en realidad es como una definición larga, pero contiene cosas que ustedes ahora cuando las charlemos se van a dar cuenta de que definen la economía popular y de que todos nosotros las conocemos. Primero, vamos a ir desagregándola para entender. Primero, habla de procesos económicos. Bueno, como todos nosotros sabemos, los procesos económicos tienen que ver con la posibilidad de la producción de bienes y servicios periféricos, dice acá. ¿Qué significa periférico? Periférico es lo que está como afuera, como al borde, digamos. Hoy ustedes decían que de alguna manera el centro de la economía capitalista pasa por las actividades financieras, como ese sector, digamos, que va en avión, y por las actividades de grande producción, como es el sector que va en tren. Bueno, lo que nosotros hacemos es un proceso económico que está como por fuera de todo eso, por eso es periférico, y es todas aquellas actividades de producción de bienes y servicios que realizan los sectores populares, como en las periferias de nuestra sociedad, y que podemos identificar como periferias rurales o urbanas, dependiendo un poco de la actividad a la que nos estemos refiriendo, pero que surgen, como decíamos recién, fruto de inventarnos nuestro propio trabajo a partir del proceso de exclusión social. Y como decían también seguramente en la primera clase, al no haber trabajo asalariado para todos, es que nosotros empezamos a inventar nuestras propias maneras de subsistir y de empezar a vivir mejor. Eso sería como la primera definición. Son procesos económicos que surgen como en las periferias, tanto urbanas como rurales. Bien, vamos a la segunda característica. La segunda característica dice que esos procesos económicos están inmersos en una cultura popular. Y de alguna manera también vuelvo a esto que ustedes recuperaban hoy al principio, de cultura popular como oposición a la cultura burguesa. La cultura burguesa tiene esencialmente una característica, y es que es individualista. La cultura popular, que es como el marco, digamos, en el cual se desarrollan todos estos procesos económicos de la economía popular, tiene que ver con otra cosa. En la economía popular no hay estudios de mercado, no hay estrategias de marketing, no hay desarrollo de planes de negocio. En la cultura popular, como oposición, digamos, esta cultura individualista, tiene que ver con nuestra esencia de ser social y nuestra identidad cultural, que tiene que ver con nuestra propia manera de vivir, con nuestra propia manera de ver el mundo, en oposición a esta cultura burguesa que de alguna manera es la que nos impone el sistema capitalista. Entonces, también esta característica es muy importante porque nos define. Esta es nuestra esencia, esta es nuestra identidad. Esta manera en la que nosotros vivimos en el barrio, nos relacionamos en el barrio, en las comunidades originarias, en las comunidades campesinas, que se van entremezclando entre ellas, pero que nunca pierden su propio ser, digamos, y su propia manera de vivir. Esta es otra de las características más importantes de la economía popular, la cultura popular. Bien, ahora vamos a la tercera. La tercera dice que tiene que ver con medios accesibles de producción. Seguramente ustedes algo de esto ya han charlado, pero los medios, las maquinarias, los insumos con los que trabajamos en la economía popular están al alcance de todos. ¿Qué significa esto? Esto puede producirse por varias razones. Primero porque pueden haber sido abandonados por algún capitalista porque carecen de valor en cuanto a su propiedad, porque han sido dejados también abandonados por ociosidad, es decir, que ya nadie los utiliza y que están ahí al alcance de todos, o de manera pública, digamos, o porque los hemos obtenido a través de la lucha. Ya ustedes en el desarrollo de esta diplomatura van a ver la importancia que tiene el obtener este tipo de medios a través de la lucha para el desarrollo de la economía popular. Pero justamente una de las características más importantes es esta, que los medios con los que trabajamos están al alcance del pueblo. También destacar aquí que en general no existe título de propiedad sobre esos medios. Primero porque en general
carecen de valor para su intercambio. No es como los grandes, el gran capital que tiene el sector, estos otros dos sectores que hablábamos hoy, que tienen gran valor a la hora de venderse y comprarse. Los medios con los que trabajamos en la economía popular en general no tienen título de propiedad. Por lo tanto, los trabajadores tienen sobre ello más que ver con posesión o tenencia de esos bienes que con título de propiedad. A veces esa posesión o tenencia puede ser individual, es decir, un compañero puede tener un medio, o puede ser colectiva, es decir, que una organización, un grupo de compañeros puede poseer un determinado bien. Bueno, ¿vamos hasta ahí? Sigo entonces. Y la cuarta característica de esta gran definición que decíamos de economía popular es que tiene que ver con el trabajo desprotegido. Y esta es por ahí una de las características más dolorosas, digamos, porque es una de las características propias de este trabajo que tiene que ver con la desprotección o la desregulación. Es decir, que la gran mayoría de los trabajadores de la economía popular no gozan de la protección de las leyes para el desarrollo de su trabajo. Es decir, no gozamos de vacaciones pagas, de salario mínimo, de acceso a las prestaciones de salud, a jubilación, bueno, a todas estas conquistas que de alguna manera ha hecho el sector obrero organizado, los trabajadores de la economía popular estamos afuera de todo ese sistema. Es una de las características también generales. Lo que voy a decir es que estas características son, por lo general, lo que constituye el corazón de la economía popular, pero no es que en todos los casos tenga que ser así. En general, los procesos económicos vinculados a la economía popular tienen estas cuatro características, en general. Entonces, repasamos, decimos que son procesos económicos que se producen como por fuera del sistema, periféricos, que están inmersos en una cultura popular que es propia y que nos caracteriza, con medios accesibles, es decir, que están al alcance de todos nosotros, y que tiene que ver con justamente el trabajo desprotegido, desregulado. Bien, hasta ahí un poco lo que sería la definición de economía popular. Ahora, recordar que todas estas actividades de la economía popular se desarrollan en lo que nosotros conocemos como unidades económicas, que es funcionalmente donde se desarrollan todas estas actividades. Estas unidades económicas pueden ser, bueno, decimos un poco la definición, que sería el conjunto de los medios de trabajo necesarios para generar los ingresos, es decir, aquellos medios que nos permiten obtener nuestros ingresos. Estos medios pueden ser muy sencillos, como por ejemplo, con un trapito nosotros podemos ganarnos la vida estacionando autos. Pueden ser quizás un poquito más complejos, en donde contemos, por ejemplo, con un carrito o un camión para distribuir los materiales reciclados, o pueden ser ya quizás un poco más complejos, como es en el caso de las empresas recuperadas, pero ya vamos a ver bien dentro de un ratito qué significa eso. Entonces, repetimos, las unidades económicas son ese conjunto de medios necesarios para poder generar nuestros ingresos. Repasemos ahora algunas de las características que en general tiene la economía popular. En primer lugar, muy poco capital constante, es decir, maquinaria, esto que decíamos hoy. Los medios populares son aquellos que tenemos al alcance de la mano. La segunda es la poca tecnología. En general, la economía popular se desarrolla en un marco de poca tecnificación, digamos. Por otro lado, otra de las características es que baja productividad, lo hacemos con baja productividad, esto es decir, en términos capitalistas, digo, no hacemos producción de lo que sea en grandes escalas, siempre tiene que ver con pequeña productividad. Otra de las características que decíamos antes también es la formalidad, y en este caso la informalidad en el intercambio. En general, en la economía popular no tenemos ni transacciones bancarias, ni facturación, ni tributación, todo esto en términos generales, por supuesto, vamos a ver un poco los matices que hay. Y por último, lo que decíamos también hace un ratito, condiciones precarias de trabajo. En general, la economía popular tiene estas características. Poco capital constante, poca tecnología, baja productividad
informalidad en el intercambio y condiciones precarias de trabajo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Silencio. Bueno, se entendió todo perfectamente. Mejor entonces. Dicen, Ahora vamos dicen por Escuchame, ahí, no hables dicen tan, por no, ahí hables tan- como no, Jorge, escuchame, no hables tan rápido, no se entendió tanto, o sea, casi lo último que explicaste, porque estoy anotando unas cosas. No hables tan rápido, bueno, por favor. bueno, dale, voy un poquito más despacio, dale. No sé qué dijiste que... Ujú. Dale, pregúntame. No, muy poco capital pusiste, contante, no sé Ajá, qué más, y ahí me quedé. ahí vuelvo un poquito a la filmina anterior. Claro, Dijimos, escuchar, trata de no hablar tan rápido. Eh, bueno, y bueno, las feministas, repaso entonces. Decíamos que en general la economía popular se caracteriza por tener poco capital, Ujú, poca tecnología, sí. baja productividad informalidad en el intercambio y condiciones precarias de trabajo. ¿Vamos hasta ahí, Andrea? Ahí vamos bien ahí. Bueno. Vamos a entrar ahora entonces a definir un poquito esto de la unidad económica popular. ¿Qué características tiene? ¿Cómo se compone? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la unidad económica popular? Para poder definir a la unidad económica popular, también tenemos que tener en cuenta como 4 elementos. El primero es el espacio de trabajo. El espacio de trabajo tiene que ver justamente con el espacio principal donde una unidad económica realiza su actividad. Es decir, este espacio, si ustedes repasan un poquito las actividades económicas de la economía popular que conocen, se pueden dar cuenta que puede ser nuestra casa, un taller, una feria, una fábrica, una manta, un semáforo. Es decir, el espacio es el lugar principal donde nosotros desarrollamos una actividad de una unidad económica. Es como el espacio principal, digamos. Una de las características que solemos destacar acá, en esta cuestión del espacio, es que muchas veces este espacio está en disputa. A veces la disputa es entre nosotros por un determinado espacio, pero generalmente esta disputa se da con el Estado o con los empresarios, o con ambos. Después vamos a ver, de dar algunos ejemplos concretos de esto, pero en general, este espacio suele estar en disputa. Por ahí la distinción más importante entre los espacios es cuando hablamos de espacio urbano o de espacio rural, digamos.
Pero bueno, básicamente tiene que ver con eso, con el lugar, el espacio determinado donde se realiza una actividad económica. Repasamos, decíamos, puede ser nuestro domicilio, dependiendo de la actividad que estemos hablando. Puede ser la calle, puede ser el puesto en la feria, puede ser el campo. Bueno, tiene que ver con eso. Bien. El segundo elemento de la unidad económica es la rama de la actividad económica o sector. La rama, seguramente ustedes han escuchado en las organizaciones en las que están y demás hablar de la rama. La rama tiene que ver con la actividad principal que se desarrolla en esa unidad económica. ¿Qué pasa? Muchas veces una determinada unidad económica puede desarrollar varias actividades económicas. Por ejemplo, el artesano, además de producir la artesanía, la vende. Entonces ahí tenemos dos actividades económicas, la producción y la venta. Pero lo que queremos definir con la rama es la actividad principal. Si nosotros tuviéramos que definir cuál es la actividad principal de esto que estamos definiendo de la artesanía, es la producción de la artesanía. Entonces, la rama tiene que ver con la producción de la artesanía. La venta es como una actividad secundaria. Lo mismo pasa con nuestros compañeros, por ejemplo, de una cooperativa cartonera. Su principal actividad tiene que ver con la recolección y el reciclado del material, independientemente de que también tengan que trasladarla, venderla. La rama de esa actividad tiene que ver justamente con el reciclado. Sí, puede haber más de una actividad, pero tenemos que identificar cuál es la más importante. Eso es lo que define la rama de esa actividad económica. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, después también, otra de las cosas de los elementos que componen a la unidad económica es cómo se dan las relaciones entre las personas que trabajan en una determinada unidad económica. Esas relaciones pueden ser de tres maneras, básicamente. Una es autónoma, otra es de cooperación y otra es de explotación. La primera que tiene que ver con el trabajo independiente, es decir, que un compañero de manera independiente realiza una actividad de producción de bienes o prestación de un servicio. ¿Esto qué quiere decir de manera individual? Que no tiene compañeros, que no tiene empleados, que no tiene jefes, un compañero que lo hace de manera individual. También acá se contemplan las actividades o las unidades económicas que lo hacen en familia, ¿sí? Pero se tienen que dar básicamente dos condiciones. Primero, que no se produzca explotación infantil, digamos, y segundo, que el jefe de hogar no cometa abusos sobre esas relaciones, digamos, dadas en esa unidad. Entonces, repasemos. La primera tiene que ver con el trabajo independiente, que puede darse de manera individual, de un compañero, o también con su familia, que es la prestación de bienes o servicios de manera individual. Bien, esa sería la primera. La segunda es esto que decíamos de el trabajo comunitario. Bueno, el trabajo comunitario sí es el que se da con otros compañeros que se juntan para realizar un bien o prestar un servicio, sin que haya relaciones de jerarquía entre ellos, sin que uno tenga como más importancia sobre el otro, digamos. En este caso, las relaciones pueden darse también como de dos maneras. De manera igualitaria, es decir, que todos los compañeros hacen el mismo trabajo y cobran lo mismo, o puede darse como se llamaría de manera equitativa, que hay una diferencia en el cobro porque hay una diferencia también en el trabajo. Por ahí hay compañeros que tienen más responsabilidades o más antigüedad, entonces el cobro se da de manera diferente. Entonces decimos que acá, en el comunitario, puede haber dos maneras. Igualitaria, en donde todos los compañeros trabajan igual y cobran lo mismo, o equitativa, donde algunos cobran más y otros cobran menos en función de la tarea que desempeñan. En este comunitario también podemos
identificar como dos diferencias. Una es el trabajo colectivo, en el cual todos hacemos una determinada tarea para alcanzar un mismo fin, y otra es aquella que tiene que ver con el trabajo asociativo, es decir, que cada uno tiene un fin determinado, un objetivo determinado, pero que usan la misma infraestructura, el mismo lugar de trabajo, el mismo espacio, comparten el mismo lugar, pero cada uno persiguiendo su propio objetivo. Pueden darse de las dos maneras y sigue siendo trabajo comunitario. Es decir, nos juntamos con otro para hacer nuestra actividad, o nos juntamos y entre todos decidimos qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y la tercera forma de las relaciones laborales es la relación patronal. Es decir, cuando hay compañeros que trabajan para otro. Esto suele pasar cuando hay alguno que es dueño del capital o dueño del espacio, y por esa razón somete a los compañeros a trabajar para él. Acá también hay diferentes maneras de darse este trabajo patronal. Puede ser un trabajo como más leve, digamos, donde se da lo que se llamaría un trabajo en dependencia, es decir, yo trabajo para el otro me paga. Y después también está la situación como más grave o severa, que es cuando hay explotación por parte del patrón, digamos. Estas serían como las tres formas, digamos, o tres maneras en las que se dan las relaciones laborales. Y la última característica que tiene esto es la forma legal. Nosotros decimos siempre que en general el trabajo de la economía popular se da de manera informal, ¿sí? Es decir, que no hay una forma legal en particular. Pero a veces sí pasa que se constituyen, por ejemplo, cooperativas, o se constituye un trabajador, digamos, de la economía popular, empieza a pagar un monotributo, ahí ya hay una determinada forma legal en su trabajo, o un grupo de compañeros constituyen una asociación civil, ahí también hay como otra forma legal, pero en general el trabajo de la economía popular decimos que se da de manera informal. También pasa que muchas veces se constituye la cooperativa o se da, digamos, esta forma legal, pero esa forma legal no tiene nada que ver con la realidad, digamos. Quizás a veces las cooperativas se constituyen para hacer una determinada factura y cobrar un subsidio, pero después, digamos, no se reparte de manera equitativa, hay siempre una persona que manda. Muchas veces estas formas legales no tienen nada que ver con la realidad, digamos. Esto suele pasar, digamos, cuando hay personas que se quieren aprovechar del trabajo de la economía popular y generan este tipo de cosas para obtener algún beneficio. Pero en general repasamos que el trabajo de la economía popular se da de manera informal. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo aportar algo? Sí. Eduardo habla. En las relaciones laborales, acá hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, cuando hablaba Nadia, de que alguien dirige, y a lo mejor, porque sabe más, o porque dirige, o porque le dedica más tiempo, percibe algo más, ¿no es cierto? Es decir, pero lo importante es tener en cuenta lo siguiente: eso está bien, reconocer, ¿no es cierto?, el mayor tiempo, esfuerzo, etcétera, que va haciendo, pero todos los demás tienen que percibir mínimamente para cubrir sus necesidades. O sea, esto hay que tenerlo en claro. No es, ¿no es cierto?, en detrimento del conjunto que el de arriba va a percibir más. Por ejemplo, en la economía financiera capitalista, los grandes CEOs, que se llaman, los dirigentes, etcétera, ganaban ingentes fortunas mientras una gran cantidad estaba quedando en la lona. ¿Vale? Es decir, las relaciones laborales son, ¿no es cierto?, para que funcione eficientemente un emprendimiento, pero con la idea de que el conjunto
realmente cubra sus necesidades. Y eso en todos los ramos, ¿no es cierto? Comunitario, laboral, etcétera, ¿no es cierto? O sea, la unidad económica debe funcionar para que satisfaga las necesidades principalmente del conjunto. Exactamente. Ujú. Gracias, Eduardo. Bien, entonces, en función de lo que decíamos recién y para repasar un poquito, podríamos decir que las unidades económicas pueden estar en diferentes espacios y tener distintas ramas, formas y estructuras. Por ejemplo, el espacio, como decíamos, puede ser rural, puede ser urbano, puede ser la calle, el domicilio, el barrio. Recordemos que el espacio es el lugar principal donde desarrollamos la actividad de la economía popular. La rama, también como contábamos recién, puede ser el reciclado, el comercio, la construcción, puede ser textil en el caso de los compañeros que trabajan con la producción de telas y demás. Bueno, la forma puede ser, como decíamos, formal o informal. Y la estructura puede ser familiar, comunitaria, patronal. Bien. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de las unidades económicas que describíamos recién. Una es como la que ya veníamos nombrando, que son las cooperativas. Las cooperativas tienen que ver justamente con algunos compañeros, trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que, como dice la palabra, cooperan, se juntan para prestar un servicio o producir algún bien, ¿sí? Que después se va a vender en el mercado. Las cooperativas tienen como 3 características principales, que después podemos discutir, a ver cómo lo ven ustedes, si esto se da, si no se da, si es así. Pero en principio las cooperativas tienen lo que nosotros denominamos una gestión democrática. ¿Qué significa gestión democrática? Como dice la palabra democracia, ustedes saben que es la posibilidad de decidir o de elegir. Entonces, que una cooperativa tenga gestión democrática significa en principio que todos los miembros de esa cooperativa pueden participar en la toma de decisiones. En todo lo que se decide respecto a la cooperativa, qué vamos a producir, dónde, cuándo, a quién se lo vamos a vender, en todas esas decisiones, todos los miembros de la cooperativa deben poder participar. A su vez, también esos miembros pueden elegir el consejo administrativo, digamos, que va como haciendo todas las tareas más propias de la administración de una cooperativa. Eso significa tener una gestión democrática, que todos los miembros de la cooperativa puedan participar en las cosas que se deciden. Bien. La segunda característica es que en esa cooperativa tiene que haber reparto equitativo de las ganancias. Esto que decía recién Eduardo, de que algunos puedan recibir más por la diferente tarea que hacen, no está mal, es lo que decíamos hoy de la posibilidad de que sea equitativo. Pero sí es importante, esto que decía también Eduardo recién, de que esto permita que todos los compañeros puedan desarrollarse, ¿sí? Todo lo que ingresa, todo el dinero que ingresa a la cooperativa por el trabajo de todos, tiene que distribuirse entre todos. Y la tercera característica es la propiedad compartida. ¿Qué significa? Que los medios con los que produce esa cooperativa, que produce un bien o presta un servicio, son de todos, ¿sí? Puede ser el lugar, digamos, si es que hay algún inmueble, pueden ser las máquinas, los insumos con los que se produce. Todo lo que sea propiedad de la cooperativa es propiedad de todos sus asociados. ¿Sí? Estas serían como las 3 cosas que caracterizan a una cooperativa. Que todos podamos tomar las decisiones, que todos recibamos un ingreso por el trabajo que realizamos, y que todo lo que es propiedad de la cooperativa es de todos. Bien, vamos al segundo ejemplo de cooperativas, que acá tenemos otra realidad, que son las cooperativas de origen estatal. ¿Qué significa esto? Que a veces el Estado, para generar trabajo
o para prestar un determinado servicio a la sociedad, crea cooperativas e incluye a los compañeros en esas cooperativas. En esta cooperativa la característica es totalmente distinta. En estas cooperativas, en general, el salario o el ingreso o el sueldo lo paga el Estado, en general. Y las decisiones también las toma el Estado, es decir, las toman los funcionarios que están a cargo de esas cooperativas. Son totalmente distintas a las cooperativas que nombrábamos recién. Por ejemplo, las cooperativas de la Argentina Trabaja. Son cooperativas de origen estatal. Bien. Tercer ejemplo, empresas recuperadas. Las empresas recuperadas, como ustedes saben, son empresas que en algún momento fueron empresas capitalistas, que pertenecían a capitalistas, y que por vaciamiento o por quiebra o por la razón que sea, fueron recuperadas por sus trabajadores y puestas en funcionamiento a través del trabajo cooperativo. Las empresas recuperadas acá se diferencian un poco de lo que es la característica más general de la economía popular, porque estas empresas suelen tener más capital. Como alguna vez fueron empresas que compitieron en el mercado capitalista, tienen, por ejemplo, mayor infraestructura, maquinarias que tienen más valor. De alguna manera es como que se diferencian un poco de las características generales que repasábamos hoy hace un rato, las empresas recuperadas. Otro ejemplo, emprendimiento familiar y trabajo por cuenta propia. Esto es como decíamos hoy, cuando en una familia o un determinado individuo realiza un bien o un servicio y lo vende en el mercado, en el barrio, en la feria, en la calle, donde sea. El trabajo doméstico y del cuidado, que en general también es un trabajo que se realiza de manera individual, en general, en donde se realizan actividades de limpieza o de cuidado de personas, que pueden realizarse en el domicilio nuestro de cada uno, o en el domicilio del vecino, digamos, a donde estamos prestando ese servicio. Otro ejemplo de unidad económica son los núcleos de agricultura familiar, que es donde los compañeros cultivan la tierra o cuidan el ganado en un pedacito de tierra que puede ser propio, puede ser que lo poseemos de hecho, digamos, sin tener ningún título de propiedad, o puede ser que se arriende, que se alquile, digamos, ese pedacito de tierra. Otro ejemplo de unidad económica vinculado a este es la comunidad campesina, pero esto es cuando varias familias se dedican a las tareas de cultivo de la tierra o cuidado de animales en un predio común, ¿sí? La comunidad campesina es cuando varias familias en un predio común realizan estas actividades de cultivo de la tierra o cuidado de ganado y demás. Y el último ejemplo tiene que ver con unidades de servicios comunitarios. Estas unidades de servicios comunitarios, que ustedes también conocen, son actividades que realizan los compañeros de la economía popular para mejorar la vida de los compañeros. Pueden ser bachilleratos populares, pueden ser salitas, pueden ser clubes, todo aquellas tareas hechas por nuestros compañeros destinadas a mejorar la vida de los trabajadores de la economía popular. Bien, hasta ahí los ejemplos. Dice, y pescadores artesanales dentro de la agricultura. Sí, por supuesto. Yo solamente di algunos ejemplos porque ahora nuestros compañeros Patri y José nos van a hablar bien sobre todos los oficios populares. Solamente yo mencioné algunos ejemplos de unidades económicas. Pero sí, muy bien la aclaración. Acá solamente un ejemplo, porque recién vimos ejemplos de unidades económicas que funcionan y que han servido a la economía popular para organizarse. Pero también hay otras unidades económicas donde existe un patrón, y todos nosotros los hemos visto alguna vez.
son unidades económicas patronales o empresas informales en las que se debe garantizar que los trabajadores tengan plenos derechos laborales. ¿Qué pasa en este caso? Generalmente nos encontramos frente a un problema o a una cuestión de decidir qué hacer cuando vemos esto, cuando vemos que existe un patrón en una determinada unidad económica. Lo primero que de alguna manera han concluido nuestros compañeros es que no es bueno confrontar a esos pequeños patrones. Primero porque en general son compañeros humildes también, que también son explotados por otros, digamos. Pero tampoco es bueno aceptarlo y disfrazar como que esta situación es buena, porque estaríamos como avalando la explotación de nuestros propios compañeros. Entonces, en general, lo que tenemos que tratar de hacer cuando vemos esto, es tratar de nivelar hacia arriba, como dicen los compas. Es decir, buscar programas de formalización de estas unidades económicas para que la actividad pueda seguir desarrollándose, pero garantizar que nuestros compañeros tengan plenos derechos, digamos. Acá nosotros siempre recordamos como uno de los principios que recuerda siempre Francisco, que es que la realidad es superior a la idea. Por ahí nosotros tenemos una idea de cómo deberían ser las unidades económicas, cómo sería lo ideal para que nuestros compañeros puedan tener todos sus derechos garantizados y demás, pero en la realidad no se da así. Bueno, ¿cómo actuar cuando nosotros identificamos patrones, digamos, en este marco? Bueno, la idea es tratar de acompañar a esas unidades económicas para que no existan relaciones de explotación, digamos. Bien, bueno, hasta ahí repasamos entonces lo que decíamos de qué es la economía popular y cómo se organiza esa economía popular, que se organiza a través de las unidades económicas. Bueno, ahí decíamos entonces, este sería como el primer bloque, digamos, de esta clase, y si a ustedes les parece, nosotros preparamos una pequeña actividad, como decía yo hoy más temprano, la idea sobre cómo debería ser y es lo que yo les acabo de contar, pero siempre nos parece importante poder discutir esas ideas, ver si esto que yo les acabo de decir tiene que ver con nuestra realidad o no tiene nada que ver con nuestra realidad. Por eso la idea ahora, en esta consigna, después de esta consigna y de este trabajito vamos a tener el primer corte, es que ustedes puedan, ya sea ahí los que están acompañados o los que están solos, puedan hacer un listadito de las unidades económicas populares que conozcan de su ciudad, ¿sí? Ahí como recién el compañero estaba mencionando a los pescadores, bueno, vamos a hacer un pequeño listadito de cuáles son las unidades que ustedes, económicas que ustedes conocen. Esa sería la primera consigna. No sé, Pame, cuánto tiempo tenemos para hacer estas consignas. Y entre 5 y 10 minutos. Bueno, hacemos la primera y compartimos, y después hacemos la segunda. ¿Les parece? No sé si hay alguna pregunta, algo que querramos aclarar, discutir. Te pregunto, ¿te los vamos anotando te los mandamos por privado, por el chat privado, o lo ponemos en el chat general como para ir armando la actividad? Sí, compartámosla a medida que las vayamos teniendo. Ok, gracias. En este momento somos conectadas y conectados 45 participantes, más los que estén en grupos, estamos siendo más de 50. Así que por ahí la actividad, no vamos a poder repasar las respuestas de cada una y de cada uno, sino que la idea es que lo podamos pensar y ir compartiendo algunas cosas así en general. Después, si quedan cosas muy puntuales, las vamos preguntando y eventualmente nos podemos ir comunicando personalmente si alguien queda con alguna duda y demás.
Por ahí la instancia de la actividad tiene que ver con compartir un poco, que se escuchan nuestras voces, ¿sí? Sepan que no vamos a poder participar todos, justamente porque somos un montón, gracias a Dios, pero bueno, por ahí vayamos aportando con todo el dinamismo que podamos, y insisto, cualquier cosa que quede pendiente, nos comunicamos por privado, nos comunicamos después de la diplo, seguimos, interrumpan y pregunten. En función de esto que decía Pame, si los que ya la vayan teniendo la vamos compartiendo un ratito, y después ya pasamos a la segunda consigna también con la misma dinámica. Ahí Domingo puso algo en el chat. A ver. Casi siempre se busca que el trabajo sea formal, pero no se lleva a cabo por cuestiones personales del patrón hacia el empleado, porque le sale más barato para desviar impuestos y demás cuestiones legales. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Es la situación que se repite en muchos lugares. Sí, sí, ahí estuve viendo ese comentario y mi punto de vista, que hay gente que te hace trabajar, eso lo que produce que uno estés trabajando en negro, es la gran carga impositiva que hay en el país. Hoy a un empleador le sale carísimo por tirar números, todos ficticios obviamente, o sea, uno cobra 10.000 pesos por mes y al empleador le sale casi otros 8.000, 9.000 pesos en impuestos, tener en blanco a un empleado. Eso es algo que tendría que cambiar para que se pueda, o sea, se incentive a que se tomen más empleados en blanco y, o sea, y pases a estar en una economía un poquito más organizada, vendría a ser. Sí, sí, es así. Eso cuando estamos hablando de por ahí la relación con la economía formal y con los pequeños empresarios, pymes y demás, que hacen esto que vos decís, digamos, el trabajo negro para no pagar las cargas sociales. Pero por ahí también se da dentro de la economía popular que hay algunos compañeros que de alguna manera como que son los patrones de otros, o a veces no llega a la situación de explotación, pero sí de alguna manera de esta dependencia de otro por tener el capital, el espacio, la máquina. Y ahí es donde por ahí nosotros tenemos que también estar atentos para aplicar todas estas cosas que ustedes decían hoy temprano, que son importantes en la economía popular, que son los lazos de solidaridad y demás. O sea, no podemos permitir que haya explotación entre nosotros mismos, digamos, entre los mismos compañeros. Pero bueno, es una situación, como decimos, que a veces se da, y no la podemos negar. Pero sí estar atentos para poder ver qué podemos hacer en ese caso para que los compañeros puedan ir teniendo mayores derechos laborales. ¿Alguien hizo alguna anotación de unidades económicas que conozcan? Bueno, acá estamos con mi mujer y nos anotamos, nos pusimos a buscar ejemplos de actividades, un ejemplo como hoy comentabas de lo que son fábricas recuperadas que se han transformado en cooperativa, y la verdad son todos ejemplos que por ahí terminan siendo malos porque han terminado muy mal. Todo el mundo debe conocer la ladrillería que estaba en Puerto Viejo, en calle Estrada exactamente, que terminó en la nada. Hay gente que está esperando para seguir trabajando hace 4 o 5 años que quedó en la nada. Ese es un ejemplo. Por ahí también, como comentabas hoy al principio, lo denominaste trapitos, que, o sea,
perdón, pero no me gusta porque me ha tocado hacerlo, que sería ser tarjetero, que también se quiso formalizar formando un sindicato para trabajar, para ayudar al trabajador y ahí está lo que hablábamos en un principio, que era en ser incorruptible. La persona que formó el sindicato es quien iba estafando a la gente, a sus mismos compañeros, y bueno, eso también quedó en la nada y poniendo a los trabajadores mucho más complicado en esa situación que lo que estaban antes. Y nuestras organizaciones a nivel de la economía popular, como hablábamos por ahí un poco en la clase anterior, y conviene repetirlo, no están exentas no se escapan de los vicios en general de muchas organizaciones a nivel político y social. Esto, por eso, cuando repetíamos la idea de la incorruptibilidad que quedó muy marcada, la verdad es que va a ser nuestra característica distintiva y tenemos que esforzarnos mucho, porque además el contexto general nos plantea que hay que ser más rápido, hay que ser más vivo, hay que ganarle al otro, hay que ganar espacios. Se nos fomenta mucho el tema de la competencia, de sacar ventaja, y tenemos que realmente tener presente que si nosotros entramos en esa lógica, perdemos mucho en términos de la construcción colectiva. Pero de verdad es una dificultad que se presenta y la vamos a encontrar todo el tiempo. Lo importante es poder ser buenos e inteligentes y combatirla de alguna manera en nuestras prácticas cotidianas. Bien, ahí Guille dice, Coceramic fue estafada por un empresario con connivencia política, no terminó en la nada, está en juicio y el empresario está por embargarlo. Acompañamos la lucha de Coceramic desde el movimiento y se está por llegar a un acuerdo. Juan Salma puede ampliar para quienes quieran saber. Buenísimo el ejemplo también, Guille. Bien, ¿algún ejemplo más? Bueno, Pame, no sé si vos estás de acuerdo, pero quizás se nos va a ir muy largo y le vamos a quitar el tiempo a los otros compas que tienen que contarnos algunas cosas, así que quizás la otra consigna la dejamos para trabajar después. Sí, si nos queda tiempo al final, y si no, hacemos ahí algún huequito para trabajar. Se las enviamos. Sí, o la mandamos. Ajá, dale. Sí. Ahora vamos a trabajar con Patricia y José la parte de oficios populares. Vamos a tener que hacer un trabajito acá de conexión por un tema de audio, así que nos va a tomar un minuto. Mientras les voy contando, Patricia y José son dos compañeros que han egresado de la primera corte de la diplomatura en Economía Popular que hicimos acá en la provincia. Y se han incorporado al equipo docente desde ahí, así que, bueno, doble orgullo. Y los voy a dejar con ellos. ¿Cómo andan? Gracias por el orgullo. Bueno, nosotros nos sentimos totalmente bien por estar con ustedes en este momento. Y bueno, sí, estamos contentos acá con José. Estamos bien medio nerviosos. Va a ser la primera vez, viste, que con el tema tanta gente, o sea, que se ve por acá. Así que... Bueno, empezamos. Adelante, sigan, si quieren, ustedes se siguen viendo en la pantalla general, pero estamos usando mi audio, así que sigan para la pantalla y los van a ir escuchando por acá. Ajá, sí.
Bueno, estamos con el tema de los oficios populares. Como ya saben, son todos trabajadores independientes, informales, que trabajan negros, digamos, y bueno, mayormente no son reconocidos ante el Estado. Entre ellos tenemos los campesinos. Los campesinos son trabajadores que trabajan en la tierra y bueno, como ellos sabrán, están entre ellos los horticultores, los ganaderos, y bueno, mayormente están los campesinos con un patronal, que son los peones, que es los que más que sufren. Bueno, ya sabrán, ellos son explotados de tal manera de que no tienen reconocimiento, no tienen nada, infrahumanos, están viviendo entre esas tierras, trabajan horas y horas y bueno, familias completas, hay explotación de niños y bueno, de mujeres, todo. Bueno, están los obreros de la construcción, son otros, trabajadores de la economía popular. Ellos trabajan independientemente y bueno, según ellos no tienen patrón, son independientes también. Así como los de viviendas populares, son trabajadores que están todos juntos, digamos, y trabajan para un Estado, digamos, por ejemplo, Argentina Trabaja, Potenciar Trabajo, que es el que está ahora. Después están los de las fábricas recuperadas. Bueno, ellos no tienen un oficio en común, sino que, bueno, ellos están unidos por digamos que por un trabajo en común, por un oficio que están ellos ahí, y bueno, con tanto como el capitalista ha presentado en quiebra, ellos decidieron recuperar la fábrica, así seguir adelante con los compañeros y recuperar su trabajo, más que nada. Si no, quedan muchas familias al aire, ya ha pasado muchas de las fábricas en quiebra acá en Entre Ríos, en Paraná. Y bueno, las costureras también son explotadas, mayormente desde la antigüedad. Ellas han trabajado en industrias, han trabajado en fábricas, y bueno, hoy en día ellas tienen algún reconocimiento, y bueno, pero muy poco. También trabajan particulares, independientes, bueno, las trabajadoras domésticas, bueno, ellas en la antigüedad no tenían ningún reconocimiento, hoy sí, hoy tienen jubilación, tienen mutual, tienen todo. Y bueno, también lo de mejoramiento barrial, que también trabajan los chicos de los Potenciar Trabajo, todo eso de las asignaciones familiares y nada más. Después sigue José. Bueno, el tema de los cartoneros, tienen su trabajo independiente, que reciclan de lo dejado, por ejemplo, vamos a decir, que tiran botellas, juntan botellas, venden, son un trabajo independiente, para que con sus propias manos juntan las cosas y ¿cómo era? Y ya tienen su propia recicladora. Vamos a decir, ellos dejan en la recicladora y tienen bueno, no, me pongo medio mal. Disculpa, Pamela, la gente. No pasa nada, José, tranquilo. Está un poco nervioso el compañero porque es la primera clase. Estoy medio nervio. Que siga Patricia un ratito. Bueno, los cartoneros son las personas que trabajan juntando cartones en la calle para así poder venderlos después, y bueno, se la venden, mayormente ellos buscan un lugar donde venderlo y así poder
tener su dinerito a mano. Hoy en día esos cartoneros tienen una cooperativa que lo representa, por lo menos aquí en Paraná, que está en Calle Ameguino. Ya que estamos, después están los vendedores ambulantes que ya saben que no tienen un lugar propicio para trabajar, sino que van en la calle, ponen su manta. En eso está el tema de los manteros, que tuvieron mucha dificultad acá en Paraná, porque venía la policía, los sacaba, y como ellos no pagan impuestos, los otros de los negocios se quejaban, y bueno, y así ellos no podían vender su mercadería. Lo mismo le pasaba en el tema de los artesanos. Ellos hacen su mercadería, hacen pulseritas, cositas artesanales como alfarería, todo eso, y ellos venden. Los mismos, las personas feriantes que venden ropa, calzado en alguna plaza, en alguna feria, y así puedan ellos lograr. Cabe destacar que estas personas no trabajan para un bien, digamos, para tener mucho dinero, sino que ellos están trabajando para tener el pan de cada día, de poder llevar un dinerito a la casa. De eso depende el trabajo de ellos, las ventas de cartones, del poder coser de poder coser alguna prenda, los trapitos de poder conseguir algo el día, para cuidar autos, limpiar los vidrios. Son personas totalmente carentes de todas necesidades. Digamos que ellos están necesitando un apoyo, no tienen que los represente, no tienen ningún beneficio social, no tienen nada, digamos. Bueno, no tenía... Sí. No teníamos hasta que nos empezamos a organizar en el sindicato. Sí, sí, ahora tenemos la UTEP grande, que nos presenta a todos los movimientos populares y a las personas que trabajan en estos movimientos, de la economía popular principalmente. Bueno. Gracias a la UTEP pudimos reconocer muchas de las cosas y muchos de los beneficios que tienen los trabajadores hoy en día. Bueno, muchas gracias, compañeros. Gracias a ustedes y gracias por tenernos paciencia. Más que nada que estamos presentes de nuevo en que el participar para nosotros nos hace muy bien y estamos muy contentos. Acá, José. Cabe decir que... Estoy medio nervioso, lo que pasa es que me falta práctica leer todavía y... Le quería contar algo. Me gusta escuchar a mí los temas que se hablan, ¿viste? Todos los docentes empezamos así, de a poco. Se va aprendiendo. Quería comentarle a los compañeros de que José pertenece a un trabajador de la economía popular también. Él es diariero, hace poco terminó la secundaria, bueno, hizo todas las formaciones del ENOCEP junto a los profesores, y bueno, hoy estudia. Sigue cursando maestro mayor de obra y bueno, con gran esperanza poder seguir adelante a pesar de que somos mayores y bueno, pero con ganas de triunfar y salir, porque se puede un día dar un tiempito también para el estudio. Por supuesto que sí, y la verdad que es excelente que podamos compartir este espacio y la verdad una gran alegría. Así que bueno, compañeros, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. Venimos. Una pequeña aclaración, Pame. Sí. Ahí se habla de empleadas domésticas. Ayer escuché algo que me pareció interesante y por eso lo comento. En lugar de empleadas domésticas, la verdad que doméstico es una palabrita un poco, no digo denigrante, pero sí bajoneante de alguna manera. De empleadas o trabajadoras de casas particulares quedaría muchísimo mejor. Y en lugar de doméstico, que en realidad todos trabajamos en la casa, ¿no es cierto?, todos los integrantes, se le está llamando trabajo reproductivo. O sea, trabajo productivo sería empresario, etcétera, ¿no es cierto?, formal, informal, etcétera. Pero trabajo reproductivo, dejarlo un poquitito para ese ambiente de la casa, digamos. Porque allí se genera la vida y allí se sostiene la vida, ¿no es cierto? Porque vamos a trabajar afuera, pero es muy importante lo que se hace hacia adentro.
y a eso se le ha dado en llamar trabajo reproductivo, ¿no es cierto? Pero quizás ir cambiando para que sea transformado un poquitito esa palabra, de llamarles trabajadoras de casas particulares. Bueno, gracias, Eduardo. Ahora vamos a pasar al último tema que nos queda para la clase de hoy, que tiene que ver, bueno, con la organización, dentro de las características de nuestra organización, específicamente lo que tiene que ver con la organización sindical. Para eso los voy a dejar con el compañero Fabricio Esquivel. A ver si está por ahí. Hola, sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo Ahí. están todos? Muy bien. Bueno, saludar a todos, muchas gracias por la invitación y muy buenas las charlas que me precedieron. Muy interesante lo de Nadia, las aclaraciones de Eduardo y los compañeros Patri, que estuvo muy bien recién hablando sobre los trabajos en concreto. Bueno, a mí me toca algo por ahí un poquito más técnico, pero se puede llevar a la realidad tranquilamente. ¿Ves por ahí alguna cuestión que tiene que ver con ya la aplicación o la implementación legal de estas cuestiones de organización de los trabajadores, ¿no? Que es en realidad el punto más importante. Los trabajadores organizados y unidos son las dos palabras claves que me parece que tenemos que recordar: unión y organización. Bueno, tienen un poder totalmente diferente tenemos un poder totalmente diferente en lugar de hacerlo individualmente, ¿no? En ese sentido, lo que les quería transmitir básicamente, bueno, tiene que ver con entender que lo que tiene que ver con el trabajo se puede tomar de una manera, se entiende, se observa que, por ejemplo, lo que son los movimientos que cada uno forma parte, en donde uno está trabajando o de alguna manera participando para tener un poquito más de sentido grupal, terminan siendo positivos cuando se organizan de una manera más formal. Y en ese sentido es lo que tiene que ver con la sindicalización. O sea, la creación de un sindicato, ¿no? Que sería lo que es hoy la UTEP. Y es una oportunidad única, sinceramente, es una gran alternativa para que demos un pasito más y subamos un escalón más en la defensa de los trabajos y de los derechos de los trabajadores de la economía popular, en este caso. Ahora, ¿qué queremos decir cuando hablamos de sindicalización o de sindicato? ¿A qué nos referimos? Bueno, podemos por ahí trabajar con algún sinónimo en ese sentido. Y cuando hablamos de sindicalización, hablamos de agrupación, de agrupamiento, de un movimiento, sí, un movimiento como son todos los movimientos que están incluidos acá, Varios de Pie, MTE, Movimiento Evita, la corriente clasista, y tantos otros que hay, ¿no? Bueno, formalizar entre todos que tenemos tantas cosas en común, formalizar y sindicalizarnos, darle un poquito más de orden y organización para que de alguna manera el tema de nuestros derechos sean reconocidos y valorados como trabajadores. Bueno, hablábamos de lo que son sinónimos, ¿no? Agrupación, movimiento, reunión, encuentro. Si damos un pasito más y nos organizamos, el tema del sindicato es el camino que corresponde para que podamos de manera orgánica, de manera organizada, poder trasladar desde las bases, o sea, desde los trabajadores, para arriba, elegir un representante, que lógicamente tenemos que elegir el mejor representante en ese caso, como estábamos hablando y hacía un repaso Pamela inicialmente.
sea leal, que sea honesto, que sea un gran trabajador, que sea humano, ¿no? O sea, una persona en donde nosotros, como trabajadores, nos sintamos identificados. Esto de la sindicalización, yo por ahí lo llevo también a otros ejemplos, por ejemplo, el tema de cuando uno hace algún deporte, o, por ejemplo los profesionales, ¿no? Que trabajan de manera individual, también tienen su organización. Los que hacen deporte no hacen suelto. En algún momento, quizás al principio sí trabajan de manera individual o sueltos, si les quieren llamar de alguna manera, pero si después quieren perfeccionarse, mejorar, necesitan de un equipo. Y ahí está el club, que también es como los sindicatos, una asociación. Y los profesionales, los médicos, los abogados, cualquier persona que trabaje con algún oficio o alguna profesión también se organizan y tienen su colegio de abogados, colegio de médicos, de arquitectos, los taximetristas, ¿no? O sea, no hay mucho secreto en esto. La organización es fundamental para que el trabajo y el trabajador no esté disperso, suelto, en donde está más susceptible de ser atacado por estas políticas capitalistas o extremas en cuanto a lo económico que lo afectan individualmente. Entonces, de esta manera, la sindicalización y el encuentro en una organización hace mucho más potable, mucho más viable que los trabajadores tengamos la oportunidad de defendernos y de que sea reconocida todas las obligaciones que tenemos, ¿no? Como trabajadores, que sean reconocidas todas nuestros derechos después de la prestación que uno realiza como trabajador. En ese sentido, traigo a colación una frase que considero muy importante y que en algunos de los libritos está, y que hace referencia a la unión por sobre el conflicto, ¿no? Que es una palabra, una frase, una oración del Papa Francisco, que la ha mencionado en varios documentos, y que, bueno, me parece que es por ahí una frase que ilumina y echa luz en esta situación de para dónde ir. Bueno, la unión sobre las cuestiones individuales, sobre el conflicto, sobre la dispersión, sobre el individualismo. Bueno, en ese sentido, también, como veníamos diciendo, lo que tiene que ver con la organización sindical, ya una vez organizados, y en este sentido la UTEP está en ese camino, inclusive ya ha sido reconocida en 2015 legalmente, bueno, hay objetivos, ¿no?, que tienen todos los sindicatos. En particular, la organización sindical de los trabajadores de la economía popular, tenemos que apuntar a negociar con quien corresponda. En este caso, tenemos la situación de sentarnos en una mesa de diálogo con el Estado, ya sea nacional, el provincial y el municipal en su caso, para hacer valorar y demostrar la importancia que tiene la economía popular en la sociedad. Todos estos oficios que recién mencionaba Patri, uno lo ve a diario, la importancia y la trascendencia en cada una de las cuestiones, ¿no? En la cuestión de medio ambiente, el tema de los cartoneros, el tema que también tiene repercusión en la ecología. Por ejemplo, acá en Santa Fe estábamos viendo hace poquito todas estas cuestiones que tienen que ver con los incendios que se están dando en zona de islas, en los campos, etc. Bueno, no hay control de nada en estas cuestiones, y la economía popular puede colaborar definitivamente también con otros trabajadores que son los campesinos, como también los mencionaban, dando una mano en eso. O sea,
la cantidad y la variedad de trabajadores que tiene la economía popular para brindar un servicio es importantísima. Y en ese sentido, también tenemos que ser inteligentes, me parece, en, así como uno se brinda, también destacar. Uno se ofrece, pero por favor tengan en consideración que queremos un trato digno, un respeto por nuestros derechos, y bueno, en ese sentido la organización sindical es la que va a respaldar y a soportar de alguna manera las distintas variables e intereses de los trabajadores. El punto principal o inicial, primero, lo que se reclama a nivel de organización sindical es el salario siempre, pero no solamente eso. Sí, ese es el primer punto, sí, ese es el punto inicial y el quizás más importante, pero atrás de eso vienen otras situaciones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, como también hablaba Nadia en una parte de su exposición, la condición de trabajo que lógicamente tiene que ser una condición de trabajo digna, en donde el trabajador logre de alguna manera que se respete su integridad, ¿no? Y en ese sentido que se le provean las herramientas necesarias, las ropas necesarias para el trabajo que corresponda realizar. En un segundo o tercer lugar también el tema de la vivienda, el tema de la salud, el tema de la educación y el tema del esparcimiento. Son todas cuestiones que van después del salario, pero no por ello de menor importancia en absoluto. Tenemos que entender también que históricamente lo que tiene que ver con la sindicalización, o sea, ya una formación jurídica, si se quiere, para que los trabajadores estemos organizados, no representa solamente a los que están afiliados, ¿no? En este caso nos diferenciamos de los clubes deportivos, por ejemplo, que el club representa en algún sentido o le da prioridad a los asociados del club. No, en el caso del sindicato es diferente. El sindicato, que es la formalización de los trabajadores, representa a los que están afiliados como a los que no. Y ese es un punto importante. Acá uno de los compañeros hablaba de, cuando se repasaba con Pamela, el tema de la solidaridad, ¿no? Y justamente tiene que ver con eso. Acá no solamente los afiliados, los que pueden pagar la cuota social del sindicato, son defendidos o respaldados y tienen los beneficios del sindicato, sino que también los agremiados, o sea, las personas que no están afiliadas, pero que son de esa rama del sindicato, pueden y están defendidas en las negociaciones que hace el sindicato cuando se sienta en la mesa de negociación con el Estado provincial, con el municipal, con algunas cámaras empresarias eventualmente, y con el Estado nacional. Bueno, el sindicato como toda organización, y en ese sentido se parece a otras asociaciones civiles del Estado, de la sociedad, no del Estado, de la sociedad, también tiene una organización, o sea, está conformada por un grupo de gente que son elegidos por los trabajadores, y en ese sentido es importantísimo, vuelvo a repetir, y teniendo en cuenta la realidad que últimamente pasa en algunos gremios, en algunos sindicatos, en donde los representantes que tenemos no trasladan realmente el interés de los trabajadores, el interés real de los trabajadores, de toda la masa de los trabajadores, no la trasladan en la mesa de negociación, anteponiendo y priorizando intereses por ahí que no tienen nada que ver con los trabajadores, sino que tienen que ver con su individualidad, intereses personales, intereses que no representan a la mayoría.
Por eso es muy importante que participemos, que tengamos una actividad presente en estas asociaciones que son los sindicatos, para elegir un buen representante, con estas características que veníamos hablando, ¿no? Que sea leal, que sea honesto, que sea solidario, y que sepa comunicar lo que la masa de trabajadores le traslada. Bueno, hay diferentes formas de clasificar los sindicatos, ¿no? Tenemos sindicatos de diferentes, podemos clasificarlos según la actividad o la rama de producción. Inclusive tenemos diferentes tipos en cuanto a tamaño de sindicato o de agrupación de trabajadores. Acá lo importante, y más allá de estas cuestiones, porque tenemos sindicatos provinciales, otros que son nacionales, algunos son chiquitos y otros son muy importantes, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en claro los trabajadores y no desaprovechar en el caso de los trabajadores de la economía popular es que cuanto más dispersos estemos, más sueltos y formemos sindicatos sueltos, más susceptibles o más frágiles vamos a ser, más susceptibles a que nos afecten las decisiones del poder, ¿no? Y cuando hablo del poder, hablo del Estado, de las cámaras de empresarios. En ese sentido, uno tampoco quiere poner, porque no es así, que el Estado es el malo o que los empresarios son los malos. No, hay de todo, como en todos lados. También existen profesionales que son excelentes personas y hay profesionales que son personas que hay que tener mayor cuidado. Por eso el tema de la unión, y volvemos a esta frase, ¿no? Unión por sobre el conflicto. Quizás podemos tener diferencias entre diferentes grupos de trabajadores, pero no dejemos de lado esta situación y este ideal de unión y organización única, porque eso le da más fuerza a los trabajadores. Eso de alguna manera blinda, protege y favorece que los trabajadores podamos crecer en los derechos, crecer en la cantidad de trabajo que se puede generar, y tener mayor poder cuando uno se sienta con su representante en la mesa de negociación con el Estado. Bueno, en ese sentido tenemos que siempre, como vos decía Pamela, por ahí me parece, tenemos que estar atentos a estas cuestiones en donde por ahí nos buscan debilitar, por ahí nos buscan dividir, por ahí nos buscan exaltar las diferencias que tenemos entre nosotros. Viene gente de afuera, ¿no? O sea, en esa mesa de negociación el Estado o los empresarios por ahí tratan de que se pierda poder porque por ahí les puede favorecer a ellos negociar de manera separada. Pero tenemos que ser inteligentes y trabajar unidos, más allá de los movimientos diferentes que conformen este sindicato. Bueno, en el caso de los trabajadores de la economía popular, como bien decían varios de ustedes recién, en particular Patri y Nadia, hay diferencias con los trabajadores tradicionales, porque los trabajadores de la economía popular no hay un patrón identificado, somos de alguna manera trabajadores individuales, pero que tenemos de manera independiente que defendernos, y en ese sentido es obvio que la defensa, cuanto mejor nos agrupemos y mejor nos asociemos, va a ser más fuerte nuestra impronta, ¿no? nuestra defensa.
no hay patrón, no tenemos un salario fijo, son generalmente situaciones dispersas, aisladas, y al no trabajar todos juntos es difícil esta cuestión de organización, pero no es imposible en absoluto. Hay que sortear esas dificultades, sortear y saltear esos conflictos que se pueden ir suscitando, y tratar de generar esta unión que es la que respalda los derechos de los trabajadores de la economía popular. Después, en cuanto al ámbito de negociación, bueno, habíamos hablado, ya anticipado que este tipo de asociaciones que está en camino de tener cada vez más fuerza, como es la UTEP, se sienta con lo que son los entes estatales, ¿no? Nacionales, provinciales, municipales, planteando las situaciones que tienen que ver con el trabajo diario. Y en ese sentido, lo más útil y práctico es trabajar de manera inteligente y trabajar asociados. No es positivo. Acá en Santa Fe me recuerdo que, por ejemplo, se había iniciado una cooperativa de trabajadores que tenían que ver con cuidacoches, y se había trabajado muy bien. Después, desgraciadamente, por diferentes situaciones y cuestiones internas, no tuvieron la fortaleza de seguir trabajando unidos. Era una cooperativa que se llamaba La Moneda. Muy bien, un grupo de gente espectacular que realmente trabajaba con el municipio en este caso, y planteaba cuestiones que tenían que ver con la seguridad de los trabajadores, con el servicio de los trabajadores, con mejorar hasta las condiciones de los trabajadores y de la ciudad misma, ¿no? Porque hasta en algún caso cuidaban el barrio, cuidaban las familias que vivían en las zonas donde trabajaban, etc. Se generaba hasta un ida y vuelta muy positivo con la gente del barrio. Desgraciadamente eso duró poco tiempo, no sé ahora en qué estado está, pero me parece que es un ejemplo para traer en dos situaciones. Primero, en lo positivo de la unión, ¿no? Y después, una pena el desaprovechamiento de la oportunidad de seguir trabajando, de incluir más trabajadores, de prestar otros servicios, de estar mejor pagos, más protegidos, etc. Habían conseguido, recuerdo, hasta ropa que la municipalidad les había proporcionado para que estén identificados. La verdad que un trabajo interesante en su momento. Bueno, después lo que podemos hablar un poquito del tema de la organización interna, ¿no? del sindicato, la estructura, lo que sería cómo está organizado a nivel interno un sindicato, ¿no? Porque como toda organización, este tipo de asociaciones tiene que estar estructurado de una manera en donde los trabajadores vean reflejados sus intereses. Y eso se lleva adelante con la elección primero de los trabajadores y el voto de ellos para un delegado, ¿no? Ese delegado es el que transmite después a sus representantes del sindicato, que son los que se van a sentar en la mesa de negociación. Lógicamente hay como si fuese un presidente dentro de esa estructura, que es el secretario general, y es él el que se sienta con las autoridades con las que se negocia, ¿no? Ya sea del Estado, ya sean de los empresarios, con otros gremios inclusive, etc., ¿no? En Argentina el sindicato, que en realidad es un grado más importante, se llama confederación más importante, es la CGT, que es la Confederación General del Trabajo. Y hay otra que apareció creo que en los años 90, y que
es de un grado menor, pero no deja de tener importancia porque también representa a muchos trabajadores, es la CTA. En el caso de la CETEP, bueno, lógicamente que tendrá un secretario general, que sería el responsable de lo que tiene que ver de la coordinación y la representación del sindicato en todo lo que tiene que ver las negociaciones y la exposición del sindicato. Es la cara visible y es el que tiene que trasladar los intereses reales de los trabajadores a la mesa de negociación. Lógicamente que después, por debajo de él, hay diferentes representantes también, secretarios, que, bueno, como vimos que hay otros intereses de los trabajadores, no solamente el salario, y que lógicamente, bueno, cada materia estará representada por un secretario. En el caso de la vivienda, por ejemplo, en el caso de educación y capacitación, habrá otro. Lo que tiene que ver con la cuestión de la formación deportiva, bueno, capacitación, etcétera, ¿no? Todas las que sean necesarias para que el sindicato funcione de manera orgánica. Lógicamente, también habrá una secretaría de prensa y difusión, y todos los servicios que por ahí vaya generando el sindicato a iniciativa de los trabajadores. Bueno, para ir finalizando, estas secretarías y el secretario general tienen que tener contacto bastante habitual y seguido, lógicamente, con los delegados que los trabajadores elegiremos para que seamos representados, y esos delegados lo que hacen en diferentes asambleas es escuchar a los trabajadores para saber cómo seguir en cuanto a condiciones de trabajo, a necesidades de los trabajadores respecto de otras cuestiones que tienen que ver no solamente con el trabajo, sino con la vida diaria, y en esto a eso hacemos referencia cuando hablamos de vivienda, de formación, deporte, etc. Así que bueno, eso sería más o menos el pantallazo general, dejando me parece como esta palabra final, ¿no? O palabras claves que tienen que ver con la unión y la organización. Les dejo un saludo, les agradezco, y bueno, no sé cómo seguimos ahora. Ajá, no podrás huir. Ahora, si alguien tiene preguntas, no se escape, Yo abogado. quiero decir algo. Sí. Sí, sí. Hola, Cami, yo quiero decir algo. Me Adelante, parece adelante. que Silvia de la CCC, que se empezó a charlar de la UTEP fines 2017, 2018 y 2019 recién se hizo, porque el compañero dijo que en 2015 ha sido reconocida legalmente. Digamos, legalmente la UTEP no está, digamos, todavía ni siquiera presentada, porque este año se van a hacer la presentación de las miles de firmas que hemos, todas las organizaciones, hemos firmado para poder hacer la presentación del sindicato, y esto no se ha podido llevar a cabo todavía, ni siquiera la presentación. Me parece que va a ser un camino difícil, digamos, de poder lograr el sindicato, porque para lograrlo habría que cambiar la ley de asociaciones gremiales. La CTA, que hace 35 años que está funcionando, no la tiene a la personería gremial, digamos, por esta condición. Y que después, bueno, es importante que los compañeros tengan un respaldo como el que pretendemos hacia el futuro, que esto, digamos, se pueda llegar a realizar, ¿no es cierto? Es importante, pero me parece que por ahí lo damos como un hecho ya realizado, y bueno, y por ahí la expectativa de los compañeros, muchos compañeros piensan que ya existe, que ya es formal, que ya es legal. Por ahí está la confusión de muchos de compañeros de todas las organizaciones por la información que sale. Por eso tener claro que esto está, lo que está en las provincias son las mesas promotoras de la UTEP, digamos, pero como UTEP todavía no está, digamos, sindicalizada ni nada por el estilo. Ni siquiera se ha discutido el primer artículo del estatuto.
como para decir que en qué estamos empantanados todavía, ¿no? Eso nomás como para tener un pantallazo, una claridad, digamos, en qué estamos parados, en qué lugar estamos parados, que recién estamos comenzando este camino, ¿no es cierto? Que es un camino, me parece va a ser un camino medio largo, porque también entendamos que es de que se concrete UTEP va a ser el gremio más grande, inclusive que el de Moyano, porque va a haber miles de compañeros en este sindicato, ¿no es cierto? Importante. Eso, nada más. Es súper importante lo que aportás, Silvia, porque es cierto que existe esta realidad de que cada vez somos más, de que nos estamos organizando, de que en los hechos cada vez nos vamos encontrando y vamos encontrando más coincidencias, y que muchas veces las formas legales, los acuerdos, las cuestiones formales vienen avanzando a otro ritmo, y que es cierto que estamos en proceso. Esto que destacás es súper importante. Y que cada una y cada uno de nosotros forma parte de ese proceso, y tenemos que cada vez más involucrarnos para que esto pueda lograr un grado de concreción cada vez mayor. Con respecto a eso, ayer se realizó el encuentro de los San Cayetanos, digamos, que hace 4 años, de alguna manera, marcó como el inicio de esta ampliación y la incorporación de muchos grupos, y se empezó a pensar esto de la UTEP, y se consiguieron muchas de las conquistas de nuestro sector a partir de esta movilización, que fue un signo de unidad y de incorporación de nuevos movimientos. Tuvieron la oportunidad de participar, porque participaron referentes de todas las organizaciones de las que muchos y muchas de nosotros formamos parte. ¿Tuvieron oportunidad de participar del evento virtual? ¿Lo vieron? ¿Alguien dice que sí? Sí, lo vimos, pero viste que algunas provincias participaron, no fueron algunas provincias seleccionadas de digamos, la participación directa. Ajá. Después sí, lo vimos todos, porque fue transmitido, digamos, por YouTube y por distintos lugares. Bien. Bueno, si alguien no lo vio, les vamos a dejar el... ¿Cómo? Que ayer se hizo la jornada acá en Paraná, donde se hizo en el Paseo en Tuzangó, donde estuvieron compañeros, estuvieron muchos compañeros de los que están acá en esta reunión, digamos, en esta diplomatura, donde hicimos 4 ollas para los vecinos del barrio, donde, bueno, se leyó el documento nacional, y bueno, estuvo los compañeros de Somos, estuvieron los compañeros de Levita, estuvieron los compañeros de la 19 de diciembre, bueno, varios, digamos, ahora capaz que se me escapa alguno más, pero estuvieron presentes y realizaron esta olla para, digamos, los vecinos que iban a los comedores de alrededor, digamos, conmemorando los 4 años de la primera gran jornada, donde hubo más de 30.000 personas en la calle, en la cual a fin de ese año se logró que el gobierno de Mauricio Macri aprobara la ley de emergencia social, ¿no? Es importante para todos los compañeros que hoy en día están haciendo, bueno, los comedores, las copas de leche, los proyectos productivos, los proyectos comunitarios de cada barrio, y bueno, y organizándose, ¿no es cierto?, bueno, diariamente en la lucha, porque esto no ha terminado y creo que tenemos muchas cosas más por conquistar. Y bueno, la pandemia nos ha dejado, digamos, sin estar en las calles, pero sí peleándolas desde los lugares donde estamos participando en cada localidad, en cada provincia, y somos los que llevamos adelante, digamos, la pandemia con la ayuda, y, digamos, llevamos la ayuda, digamos, en esta cuarentena donde miles de familias tienen que resguardarse, tener aislamiento y demás, y somos los que estamos en la puerta cada uno, ayudando y colaborando en esta tarea, digamos, que no deja de ser muy importante, porque a riesgo de contraer el virus, pone en el hombro todos los días, así que bueno, es una inmensa alegría que los compañeros y compañeras de las
distintas organizaciones estén a la cabeza de esta lucha que, digamos, es importante, y bueno, eso. Absolutamente. Bueno, ahí para quienes no pudieron verlo ayer al evento, les dejamos el link en el chat, porque realmente hay varias cosas para destacar. Muchos compañeros y compañeras a nivel nacional contaron su experiencia, y no son todos, no son todas, pero grafican un poco, muestran el nivel de organización que tenemos a nivel nacional, la cantidad de personas que somos haciendo cosas buenas, organizándonos por nuestros barrios, por nuestros compas, poniéndole el cuerpo a lo que es la crisis, y en las condiciones que nos tocan, que muchas veces son las más difíciles, que tenemos, digamos, muchas cosas en contra, además de este contexto complicado. Eso por un lado, digamos, somos un montón. Por otro lado, tenemos un montón de diferencias, ¿sí? Nuestras organizaciones tienen diferencias, las formas en las que o sea, cada uno tiene aportes distintos, pero también tenemos un núcleo de coincidencia, nos encontramos en la misma lucha, y eso es lo que genera las grandes conquistas que ha logrado nuestro sector. Así que vayan, véanlo, a los que no lo hayan podido verlo, porque realmente ahí queda plasmado el encuentro, y como bien decía Silvia, es un proceso, estamos en un camino de construcción, estamos en un camino de encuentro, pero bueno, en ese evento se muestra un poco dónde estamos en ese proceso. Bueno, por acá, hasta acá vamos llegando con la clase 2. Teníamos ahí un videíto más para ver, pero ya se nos va a hacer muy largo, se los vamos a compartir eventualmente, o lo vamos a ver la semana que viene. Por ahí nos va a servir para charlar, porque bueno, el video que teníamos para compartirles tiene que ver con esto de cuando se declaró la ley de emergencia, social, y bueno, cómo eso es fruto de una conquista dentro de nuestra organización, y tiene que ver con esta pelea sindical que damos. Así que bueno, es un video muy cortito, pero ya lo vamos a tener ocasión de verlo, porque la semana que viene vamos a seguir trabajando sobre las características de nuestra organización. Es decir, hoy empezamos con lo que es por ahí un pantallazo general de las cuestiones sindicales, de la economía popular, pero vamos a meternos un poco más en todo lo que tiene que ver con la organización comunitaria, con, bueno, cómo funcionan nuestros equipos, los núcleos de coincidencia a nivel, bueno, liderazgo, a nivel comunicación y demás. Así que vamos a avanzar sobre eso, vamos a profundizar, y también vamos a avanzar sobre este concepto de unidad que ya viene sobrevolando ahí un poco, y que venimos mencionando en reiteradas oportunidades, pero que bueno, amerita que empecemos a pensar, más que a pensar, a ver concretamente cómo nosotras y nosotros en nuestros espacios de lucha cotidiana vamos a construir o podemos aportar a la construcción de esa unidad, que efectivamente, como ya dijimos, hace a la fuerza de nuestro sector, y que permite las conquistas que ya conocemos, y nos va a permitir las conquistas que por ahí nos proponemos. Así que bueno, sin mucho más que agregar, les voy a pedir un minuto más, no me maten, y las personas que están en grupos, por favor pónganos en el chat quiénes están, así podemos hacer el registro de asistencia. Y para los demás, si no aparece su nombre acá en la pantalla, pónganos también quiénes son, así podemos hacer el registro de asistencia. Las y los demás están liberados y liberadas para que tengan un hermoso fin de semana. Nos vamos a comunicar en el resto de la semana con por ahí la grabación para quien no pudo asistir y algo de material. Y nos encontramos el sábado próximo para nuestra tercera clase. Muchas gracias. Un abrazo a cada uno y a cada una.
Gracias, compañero, un abrazo grande para todos. Bueno, viste que te daba dos cosas abajo y arriba, que dice videollamada, arriba tenés que apretar. Ajá, arriba. Bueno, ¿me escuchan? ¿Ya terminó la clase? O sea, Sí, ya terminamos, estamos esperando que pongan por ahí los que estaban en ajá, grupo, quiénes son los que bueno, se asistieron. escucha. Bueno, será hasta la próxima clase. Tengo que hacer Adiós, un par nos de compras, vemos. así que bueno, las dejo. Chao, Andrea.